Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos, como todos los domingos, reflexionando sobre la palabra del Señor. Y hoy muchas felicidades a todo nuestro pueblo, a Bella Huerecógina, la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, este día entonces la Virgen de Caacupé, Ñandepu Arorúa, lleva acá uno, estamos con gran alegría aquí celebrando y poniéndonos en esta gran fiesta de la Inmaculada Concepción de María, nuestra Virgencita de Caacupé. Ñandeyara Ñane Atoy y Ñandejina a través de la lectura del libro del Génesis. Estamos en el capítulo 3, versículos 9 al 15 y luego el versículo 20. Después que el hombre y la mujer comieron del árbol que Dios les había prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió el hombre, y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Él replicó: ¿Y quién te dijo que estaba desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió: la mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió: la serpiente me sedujo y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Muy bien, queridos amigos, esta es entonces la primera lectura que tenemos en este día, 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María Ñaneña de Manduay, de nuestra santa patrona del Paraguay, la Virgencita de Caacupé. Vai Ñande Ñandeyara Ñe'e a través del capítulo 3 del libro del Génesis, versículos 9 al 15 y luego el versículo 20. Primero dice que el hombre y la mujer aquí comen del árbol que Dios les había, del fruto del árbol que Dios les había prohibido comer. Naña penai Ñandeyara naña hendui la iñe'e la Ñandea nicre poco upear, y sin embargo comemos. Pero aquí estamos ya entonces en el capítulo 3, versículo 9. Ya desde el versículo 8, ¿verdad? Dice que Dios entra en acción, el hombre se siente desnudo. Sentirse desnudo, queridos hermanos, quiere decir que uno se encuentra ante su propia limitación. Yo que pensaba, y así voy a ser como Dios. Pero y se las cosas del mundo, peñande ya huerecoa, peñande yerere. Añandeña y moa la peaya pajahuere, peaya huereco jahuere, pealañande, ese es el fruto, ¿verdad? Y muchas veces simplemente es fruto de nuestro propio egoísmo. Añandeña huya y qué ¿verdad? Pero después nos damos cuenta que estamos desnudos. Entramos en la depre, por decir así, porque nos damos cuenta que no somos dioses. Dice luego el versículo 6, como el versículo 9. El versículo 6 dice que apenas comieron del fruto, ¿verdad? Vio que era apetitoso, etc. Apenas comieron de eso, continúa el 7, y dice que se
dieron cuenta de que estaban desnudos. Encontrarse desnudos, queridos amigos, significa encontrarnos con nuestra propia limitación. Somos limitados. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Dendas eñan de yara. Dendas eñan de yara. Por lo tanto, ella peamígena, ella cuamígena. No te dejes seducir por la serpiente. No te dejes seducir por el mal. Y por eso dice, apenas comieron de este fruto, pero hay una segunda oportunidad. Desde el versículo 8 dice que Dios camina por el jardín. Y aquí es donde le pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Es una pregunta retórica. Si yo que fuera peña de Yara o por Anduña, de ahí. ¿Dónde estás parado? De por Anduña. Molar y merina. Mapi con de yesha cuayo. Cuán apigore y cuama que sos limitado. ¿O que te crees Dios? Tai con inare yesha cua. Veáis se inala. ¿Dónde estás? Eifo ata. Eifo ata. Ube dice, ¿dónde estás? Mobareme de caray. De cuña caray. De mitanusu. De drogadicto, porque van a queman el pecado. De caurapó, porque van a pecaña, bebé. ¿Dónde estás parado, amigo? Ricuábigo. Va a hablar de ya, va a hablar de ya, pues ahí. Upeago dice esta pregunta. Esto es interesantísimo, ¿verdad? Es muy interesante. Es la vida y es nuestra existencia. Añade que upeala ya, huerecoa todos los días frente a nosotros. Continúa. Oí tus pasos por el jardín, respondió el hombre. Y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Aquí viene nuestra reacción a Yayeyakwa, por lo menos Ave Adán, oye Yayakwa, oí tus pasos por el jardín. Si nosotros escuchamos la voz de Dios que nos reclama y que nos dice, ¿sabes qué, mi hijo? Yo te creé para que seas libre y para que seas feliz. Jamami mo bareke. Va tu yucuave bareñe moingue. Va eñanandube balare quireina. Se dan cuenta. Y entonces oí tus pasos por el jardín. Tuve miedo porque yo estaba desnudo. Quiere decir que nos damos cuenta, queridos. Y esto es cierto. Entre lo que te hago, ya yesa cuala ya povaino. Ya yesa cuamante oí la ya povaino. Ahora, el no querer cambiar y estar ya viciados, somos viciosos, ya estamos en un camino negativo, ya cambiase, vea otro meroma y iba yo una sandía, pero aquí hay que darse cuenta, tuve miedo porque estaba desnudo, se dio cuenta de que verdaderamente era limitado, ya esa cuava y decía yo que fuera que somos limitados, que no somos dioses, que dependemos de Dios y que tenemos que estar en esta apertura, ya esa peamina, no somos dioses. Todos pasamos. Años pico peñan de coela y catula aguantaco. ¿Cuántos años lo que podemos vivir? Replicó, ¿y quién te dijo que estaba desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí comer? Esta es la pregunta retórica para que nosotros podamos responder y decir, sí, Señor. She allá por la ibaía. Porque ñandé. Daya yesa, cuaino ya por jahuepe ibaía. Naña cambiamos, ay nunca. Ni hueve ya y tirado ne cambiamos. Ay sé yo que ne cambiamos. Ay de ya como ay va. Y porque justamente no aceptas. Y normalmente es así, ¿verdad? El que está en la caña, el borracho, y ese no quiere aceptar de que está en un mal camino. Ese que está en la droga, juventud, no quiere aceptar. No, yo con chiquitito nomás para probar nomás, más móvil. La isla y todo mirando y cuando ya puedo ese espera pama. Entre lo que te a ella que ya pama yo que en cualquier momento diga tú que callen de yarra, de monda, de yapi o lo que sea. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto quiere decir, ¿quién te dijo que estaba desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te prohibí comer? Pero hay una gran pena, queridos hermanos, en nuestra vida, que el hombre responde, la mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. No somos capaces de asumir nuestras responsabilidades, siempre ñambo ya se veñan de la pichare, pero ñañan de que no fulano, pe anteoingo, amo anteoingo, la se patronte con las ella que se, la se siente con las ella que se, pea que amo. Entero ahora con la culpa ande, no, shenda de culpa, se, entonces te santito. Ahí va a vender la de aceptar, de la nane responsable, va llevan de ella, pues veñan de ya la oye ruedan. Y entonces el Señor le llama a la mujer, ¿cómo hiciste semejante cosa? Y aquí la mujer la misma cosa, responde al hombre. La serpiente me sedujo y comí. Es decir,
que no asumimos nuestra responsabilidad. Añandena ya asumíamos la responsabilidad, si yo que recuerdo. Primero le culpamos a los demás. Hagan la cuñada la misma cosa. La serpiente, me sedujo y comí. Todo lo que significa entonces aquí el término de la serpiente, Nahash, ¿verdad? Entonces la serpiente quiere decir todo lo que le rodea al hombre. O sea que todo es tentación para nosotros. Todo va a ser tentación de acuerdo a cómo lo utilizamos, ¿se entiende? El dinero está para ser utilizado, evidentemente, para ser felices, pero en la honestidad, en la justicia, mirando el bien de todos. Pero cuando yo me apropio, robo y me estoy deshonestamente enriqueciendo, entonces la serpiente me sedujo. Nahash quiere decir todo lo que tenemos a disposición, pero yaipuru, ainda yaipuru ponai. En la honestidad, en la cabalidad. Bueno, vamos a seguir pidiendo al Señor esta gracia porque hoy, al celebrar a nuestra Virgencita, la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, la Virgen de Cacupe, nosotros rezamos por nuestro pueblo y sabemos que esto nos viene como anillo al dedo. ¿Ya entendés, Juanpa? Ella va a y cojina. Ñane honesto mi janguá. Ja, ña responde mi janguá. Y ve ñande ya, porque por anduta ñande. ¿Dónde estás parado? Ñande yara. Mohobara y mereinande. Hay cuase, mohobara y merein. Y cada uno tendrá que rendir cuentas a Dios. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. La tierra entera ha contemplado
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical, fiesta de Cacupé. Felicitaciones a todos, a nuestro pueblo, a nuestro Paraguay, Getao en la Guatájina, Yepa, promeseros, como decimos nosotros, pero estas promesas que provienen de Dios, que se tienen que hacer realidad de nuestra vida, de nuestro pueblo, gracias al esfuerzo, gracias al entendimiento de la propuesta del Evangelio. Ni que la hayas aparecido como que esperar un milagro externo simplemente sin que nosotros hagamos o pidamos esa gracia del esfuerzo, de la lucha, del empeño. La primera lectura de Génesis nos invitaba a eso, a llevar dónde estás parado, el arella poja, esa parella por ahí. Segunda lectura, hoy la tomamos de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Estamos en el capítulo 1 del 4 al 11. Hermanos, siempre y en todas mis oraciones pido con alegría por todos ustedes, pensando en la colaboración que prestaron a la difusión del Evangelio desde el comienzo hasta ahora. Estoy firmemente convencido de que aquel que comenzó en ustedes la buena obra la irá completando hasta el día de Cristo Jesús. Y es justo que tenga estos sentimientos hacia todos ustedes, porque los llevo en mi corazón, ya que ustedes, sea cuando estoy prisionero, sea cuando trabajo en la defensa y en la confirmación del Evangelio, participan de la gracia que he recibido. Dios es testigo de que los quiero tiernamente a todos en el corazón de Cristo Jesús. Y en mi oración pido que el amor de ustedes crezca cada vez más en el conocimiento y en la plena comprensión, a fin de que puedan discernir lo que es mejor. Así serán encontrados puros e irreprochables en el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que proviene de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Queridos amigos, esta es la segunda lectura, en este día en que celebramos la fiesta de Cacupé y al mismo tiempo el segundo domingo del tiempo de Adviento. Esta lectura corresponde a el segundo domingo del tiempo de Adviento. Es la segunda lectura que escribe Pablo a los cristianos de Filipos. En esta carta es tan interesante. Siempre y en todas mis oraciones pido con alegría por ustedes. El domingo pasado nos hemos presentado en este inicio del Adviento, y para eso, así como recuerdo el primer día en que Francisco, nuestro Papa, salió ahí al balcón, lo primero que pidió y se puso en esa actitud penitente y de oración, de humildad: recen por mí, levanten sus manos, recen por mí. Ya por silencio a que seré. Porque lo que Dios me está dando, este puesto, este cargo para llevar adelante la iglesia de Dios, la iglesia universal, es tan grande como Dios quiere actuar en todos. Necesito la fuerza del Espíritu Santo, y la fuerza del Espíritu Santo se manifiesta en el pueblo, en la gente, en nuestra familia. Este día 8 de diciembre, como familia, ñandego ñandeate, ya en un miken, ya por miken, obispo cueras y añandea, lleva durante todo este novenario que se fue rezando. Pero no ahí vente la opa, sino que sobre todo lo que en este día 8 de diciembre, ¿verdad? En la reflexión, en la carta que suele también leer nuestro obispo de Cacupé, el Monseñor Valenzuela. Bueno, así la palabra de Dios: pido, dice, con alegría por ustedes en mis oraciones, pensando en la colaboración que prestaron en la difusión del Evangelio. Es decir, que se mandó a PPP Yapo, prestando esta colaboración para difundir el Evangelio. Pues la ñande yarañe ñamuesa calle bañandera pisau mía bemba ella para la yapona beñande hoja de ruta peñandera pe ñamuesa calle esa calle pa peñande yarañe hoja de ruta que nos indica el camino, las ricas va bañande va ere balanya yetu utajina ya ya pojan a vete y tapepona. Desde el comienzo hasta ahora, y la con añonte lleva, sino que desde
el inicio que ustedes escucharon en el Evangelio y que se siguen esforzando hasta este momento. Y dice, yo estoy convencido que aquel que comenzó la obra en ustedes, esa obra la irá completando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Estamos en este segundo domingo también de Adviento, al mismo tiempo esta gran solemnidad de nuestra Madre, la Virgencita, la Inmaculada Concepción. Y entonces, estos dos elementos esenciales de solemnidades nos hacen entender la obra que el Señor ha iniciado, Él mismo la irá completando hacia el día de Cristo Jesús. Primer domingo ya hemos dicho, comenzamos pero apuntamos ya a nuestra fiesta de Cristo Rey. Del último día, 365 días, Yagüero Guatágina, Yagüero Guatata. Pero ese es el día en que nosotros vamos a ver la obra de Dios completada en nuestra vida. Porque ñande beñandereco bebe ya pon a ver proceso, una vez vendes allá opama lleva. Te andas ahí cristianismo. El cristianismo es, queridos hermanos, reguapú, reñamindu reñangaeco, eguapú. Entonces ñande ya epea lleva. Eguapú es calcular ya ñande. Eguapú es calcular. Emañá ja ereba. Ese va a ser ya potajina. Acá cua mi jangua. ¿Cómo voy a hacer esto? Y es justo que tenga estos sentimientos hacia todos ustedes porque los llevo en mi corazón, ya que ustedes, sea cuando estoy prisionero, sea cuando estoy trabajando en defensa, en la confirmación del Evangelio, participan de la gracia que he recibido. Qué lindo. O sea que en el momento de dolor, en el momento de tristeza, como en el momento de la alegría, ñandenda yaheyay, peñanda de pisa. Naña bolkei. Pease entonces na bolkei la hidrogaditos agüere, se peandan bolkei la imboriajú agüere, se peandan bolkei la ojos agüere, otro tapere. No, va a ver naña bolkei, sino que al revés. En los momentos también de desvíos, es ahí donde nosotros tenemos que ser más mano misericordiosa. Está con hija, llevan la ya la tapeaína, dulce veñan de yañe, hamba iya, poana. Upe veñan de, pues no añade mindu, ya calcular, ya echaba, eva ya potajina, vaya bañan senta como misioneros, vaya bañan de ya potaña se hanguaisa, hañamos que llegan de la pisacuera, todo llega hacia el Señor. Dios es testigo de que los quiero tiernamente a todos en el corazón de Cristo Jesús. Esta frase para nosotros es súper maravillosa. Se y catuja EBM peñan de yara hoy guapona y tereija la sepo tereija anda y potaila pejola tapebaire. Porque cuando nosotros vamos por el camino equivocado, después también arruinamos todo, queridos amigos. Arruinamos la familia, arruinamos el país, empobrecemos al país, le robamos a la gente, hacemos leyes que solamente van para nosotros, nos adjudicamos sueldos. Ñande oye ya puede llevar la ñande ley, añande, el ñande la combustible. Shende o mi otro, entre te haya pagado ñande bolsillo y la llego a la ñande kosher. No, porque yo trabajo demasiado. O turistea, pero ande de pagarse el combustible, de pagarse, ande pagarse amor. Queridos hermanos, no es justo. Eso quiere decir que nosotros no estamos entendiendo el Evangelio. Ande poniendo y por otro cristiano, pero no entendéis, te oí para el cristianismo. Cristianismo es la justicia. Cristianismo es la honestidad. Cristianismo es darse cuenta, y esa peamina. Enseguida nos damos cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Lo que está bien y lo que está mal. ¿Entiendes? Entonces, si cada uno que se esfuerza, cada uno que está ahí luchando. Pero entonces estamos entrando en esa colección, ya eso es. Colección. Pues ya debe venir a coleccionar la personaje. Entonces tenemos que cambiar, tenemos que escuchar. Eso es lo que aquí Pablo nos está diciendo a través de su carta. Dios es testigo, queridos hermanos, de que los quiero tiernamente a todos en el corazón de Cristo Jesús. Yo digo la ñandes, roja jubi, se me fue la de la chicote, roja jubi, por no que la eco, la tapeba ire. Así es que también así recibamos la corrección de Pablo del Señor por medio de estas indicaciones.
Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos hoy en la fiesta de la Virgencita de Cacupé y al mismo tiempo segundo domingo del tiempo de Adviento. Estamos preparándonos también para el nacimiento de Jesucristo, Navidad. Pero upeago dice yo que fuera la yeicua pona mi alma. La Navidad quiere decir nuestro propio nacimiento. Ñande upeala ya preparada, ñanduve Ñande Yarañe. Y en qué consiste verdaderamente nuestro propio nacimiento. El propio nacimiento quiere decir dejar las cosas equivocadas, dejar el pecado, dejar las cosas que no ayudan a nadie, ni a vos, porque tu nombre, tu propia dignidad, te volvés indigno entonces. Porque Nemondán, de Yapún, de Caún, de todos los vicios. Peyapó ven la lista de Peyapó. Porque este itereño ahí la pecado, ñandeña comete ahí. Entonces todas esas injusticias, queridos amigos, el Señor quiere que la vemos. Y eso significa el nuevo nacimiento. Ñandego ve Navidad, da ahí voy la ya, o pe veña mañana, ñande na cena, pe mitamiran, hay una cena, hay pe Jesús, ahí con lo que hace 2000 años. Y lo que te han ahí ningo picó, que vea que amor, que con la vaquita, que con el burrito. Queridos amigos, mucho más que eso es la Navidad. La Navidad es esto que estamos viendo. Es un cambio de vida, nuevo nacimiento. A ver, está naciendo Cristo en el corazón. El verdadero pesebre, na pebena. Vea la pesebreina. Upebela o nasea veña de yara. Upebela o nasea na ikatu hangwai señande ko anya. Ñañe punu yaka kwa ya monga kwa be mitagua veña de cohebe. A nuestra sociedad, a nuestra familia. Ojalá que entendamos esto, queridos hermanos. Yo no hay cual se vaya a expresar y la no entendió y la ea porque la sea algo se va a repetir y gente la de Yarañe y es inagable. Upeante con la sea a Moisés lleva peña de peña de cultura, ventero de tea, ya llegue esa pea mi janguaya, guataya, po, peja y añade hina. Bueno, hoy esta tercera lectura viene del Evangelio de Jesucristo según San Lucas, capítulo 1, del 26 al 38. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo.
El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo, a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Queridos amigos, aquí tenemos este capítulo maravilloso, ¿verdad?, de San Lucas. Es la Anunciación. El ángel Gabar, él. Dios es fuerza, la fuerza de Dios. El Dios que fecunda. Ahí luego ya nos hace entender muy bien. Gabriel, Miguel, Rafael, lleva a la Virgen María. ¿Por qué? Porque justamente fuerza de Dios significa la presencia de un Dios que engendra, que da vida. Usted dice la Gabar, fuerza, músculo, fecundidad. Y entonces Gabriel está significando eso. Es el que viene a fecundar nuestra vida, a dar vida nueva. Y ante ella es agüeya. Navidad significa para nosotros nueva vida, pero nueva vida ¿para quién? Para nosotros. Es aquí donde tiene que ser fecundado Dios. Es aquí donde tiene que ser fecundado Dios. Porque si Dios no es fecundado en tu corazón, en tu vida, en tu mente, en tu forma de actuar, entonces no va a suceder nada, no va a haber ningún cambio. No vamos a estar mejor en nada. ¿Por qué? Y porque Dios no es el que dirige tus pasos. Y entonces, ¿qué es lo que dirige mis pasos? Mi egoísmo, mi preocupación por el dinero, mi preocupación por las cosas del mundo, mi preocupación en cómo yo puedo estar bien, yo puedo estar mejor y que los demás le coman michi, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, es muy importante, ya con este nombre, simplemente, de este arcángel que viene a anunciar a María. María, Miriam, en hebreo, significa elegida. Amada o elegida, tengo la elegido con lo que sucedió hace 2000 años con María, lo que sucedió con esta encarnación, el nacimiento de Jesús, eso sucedió hace una vez para siempre, ¿verdad? Pero hoy nosotros en este ciclo, segundo domingo, y justamente estamos celebrando a nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé, que es un fecundar vida nueva, que es un fecundar a nuestra nación, a nuestro país, a nuestra familia, a nuestra economía, a nuestra organización, a nuestra educación, a nuestros proyectos de vida, a lo social, ¿entienden? Porque lo social quiere decir comunidad, la sociedad, la comunidad. Siempre la palabra de Dios apunta, simple y llanamente apunta a nuestra vida de sociedad. Eso no tenemos que olvidarnos, queridos amigos. La palabra de Dios siempre, la Biblia, apunta a nuestra sociedad. Y entonces el ángel entra en la casa, saluda, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Hoy que entrar a la casa quiere decir entra en tu vida. El Señor te dice, dale fuerza, ánimo cristiano, ánimo paraguayo, ánimo. Vos que estás procurando, que estás abriendo tus ojos y que querés hacer que exista un nuevo Paraguay, una nueva familia, una nueva iglesia. Al oír estas palabras quedó desconcertada, ciertamente, porque nos cuesta. Quedamos desconcertados y decimos, Señor, va a ser Villapota, te digo la corrupción. Con pues te bebió, va ella, ¿qué tal? Va él hacía esta con ave. Si con algo, unos grandes sinvergüenzas, y a veces llamamos Señor Ismael Rolón. ¿Qué voy a hacer con esta gente? No se puede hacer nada. Quedamos desconcertados. A pesar de que el Señor nos dice, dale ánimo, fuerza. No tienen que quedarse en esa situación. Pero el ángel le dice, no temas, María. No temas, Paraguay. El Papa San Juan Pablo II, cuando fue a Polonia,
Ellos estaban bajo el régimen comunista. Ellos no podían ni hablar, no podían. Y entonces, lo primero que les dijo, su gran discurso que repitió tantas veces y después en todo el mundo se aplicó también esa frase. Entonces les dijo al pueblo polaco en ese momento que estaban con tanto miedo, primero, no temas. Y le decía, abre las puertas al Redentor. Esa fue la frase que nosotros tal vez entendimos de otra manera, era muy espiritualista. Abre las puertas al Redentor. El Papa San Juan Pablo II le estaba hablando a los polacos y le decía, abran su puerta al corazón a Cristo si quieren salir de este dominio en ese momento de una dictadura tremenda que estaban sufriendo ahí los polacos. Dicen, bebé, cae todo el muro de Berlín y todas esas cosas. Abre las puertas a Cristo, Paraguay. Abre las puertas. Y vamos a pedir eso por intercesión de nuestra Madre, la Virgen de Caacupé. Y Caacupé ya haga corrupción. Y todo lo que es corrupción. Puede ser que por fin se escuche la voz de los obispos, la voz de los que están predicando y que están anunciando y que están diciendo, abre las puertas a Cristo, que es entonces lo único que nos puede salvar y nos puede ayudar. Cuando engendramos a Cristo, y es lo que hace Miriam, ¿verdad? La elegida, todos somos elegidos por Dios. La gloria de Dios es el hombre viviente, es decir, la dignidad del pueblo, de la gente, de cada uno de nosotros. Así es que no temamos, queridos hermanos. Abramos las puertas a Cristo. Cuando abramos las puertas a Cristo vamos a ser capaces entonces de no estar colgados y pidiendo amiguitos para tener un trabajo, amiguitos, y entonces entramos también nosotros en la corrupción. El Papa San Juan Pablo II decía, no temas, abre las puertas al Redentor. Con la Virgen María, nuestra Virgencita de Caacupé también, así como es capaz de escuchar. Y dice que en ese momento engendró, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Tenemos que encarnar a Cristo en nuestra vida, nuestra familia, nuestro querido Paraguay. Queridos amigos, volvemos enseguida nosotros con más Ñandi Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Joaquín, refugiado en el aprisco con sus ovejas desde hacía 40 días, y según el protoevangelio de Santiago, un ángel le dijo, Joaquín, Joaquín, el Señor ha oído y aceptado tu ruego, sal de aquí porque tu mujer, Ana, concebirá en su seno. Al mismo tiempo, Ana, que oraba en su jardín, recibía la visita del mismo ángel, quien le aseguró que el Señor ha escuchado y atendido tu súplica, concebirás y parirás, y se hablará de tu progenitura en toda la tierra. Esa era la respuesta que estos piadosos esposos judíos de edad avanzada esperaban desde hacía muchos años, y por fin Dios les obsequiaba de manera inmaculada a ellos y a la humanidad la criatura más perfecta de la creación, María, que sería el crisol en el que germinaría Jesús, la luz del mundo. Y desde entonces, llena de gracia, como la llamó el arcángel Gabriel cuando le anunció su misión, es la Inmaculada Madre de Dios. Así lo reconocieron desde los albores del cristianismo los padres y los doctores de la Iglesia, quienes sentaron las bases de su Inmaculada Concepción, la misma que a lo largo de los siglos pregonaron, ensalzaron y afirmaron en el corazón de todos los católicos como una verdad inmutable, y aunque a su alrededor se suscitaron controversias, siempre terminaba imponiéndose lo que a todas luces era una verdad incuestionable, su Inmaculada Concepción. Los grandes teólogos de los primeros siglos del cristianismo se referían específicamente a la pureza de María, a su exención del pecado original por redención anticipada, al ser escogida por Dios como madre de su Hijo. Decían unos
mientras otros afirmaban que simplemente Dios la preservó libre de pecado y de toda mancha o efecto de ese pecado original, y hacían la analogía de algo que cae y es purificado, eso sería la redención, o algo que es detenido en la caída antes de tocar el suelo, eso es preservación. Lo cierto del caso es que unos y otros coincidían en que María era pura e inmaculada, tal como lo reconoció el ángel cuando en el anuncio le dijo: María, llena eres de gracia, lo que se interpretó como que es la única criatura aparte de Jesús, libre de pecado, sin mancha a los ojos de Dios o ante los ojos de Dios desde su misma concepción. Ya desde el siglo VII, por iniciativa de San Ildefonso, arzobispo de Toledo, se celebraba la fiesta de la Inmaculada Concepción en España. En el siglo IX también se realizaba en Nápoles y paulatinamente se fue extendiendo en los monasterios europeos. Durante la Edad Media, muchos reyes y señores feudales encomendaron sus cofradías, órdenes, huestes y ciudades a la advocación de la Inmaculada Concepción, y tomó mayor fuerza luego de que el 8 de diciembre de 1585, durante la batalla de Empel, que libraban los españoles contra fuerzas flamencas y todo estaba perdido, un soldado español cavando en una trinchera desenterró una tabla en la que estaba pintada la Inmaculada Concepción, y encomendados a ella vencieron al enemigo, y eso contribuyó a que desde 1644 fuera fiesta de guardar obligatoria en todo el Imperio Español, incluida América, y por orden del Papa Clemente IX, en 1708, se convirtió en celebración universal de la Iglesia. Pero apenas el 8 de diciembre de 1854, en presencia de 43 cardenales, 54 arzobispos, 92 obispos y una ingente cantidad de fieles, que desde la noche anterior colmaban la plaza de San Pedro y permanecían en vigilia con cirios encendidos, y ahí nace la tradición de la Noche de las Velitas, la Inmaculada Concepción fue declarada dogma de la Iglesia por el Papa Pío IX, y 4 años después, en 1858, la misma Virgen María reafirmó esta verdad revelada por Dios en una de sus apariciones en Lourdes, cuando Bernadette Soubirous, que no sabía nada sobre el dogma y su nombre, le preguntó que quién era ella, y la Santísima Virgen le respondió: soy la Inmaculada Concepción. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a la Inmaculada Concepción que interceda por nosotros ante su Divino Hijo. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros reflexionando sobre la palabra de Dios como cada domingo, y hoy de una manera muy especial volvemos a decir muchas felicidades en esta solemnidad de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la Virgen de los Milagros, decimos. Y el mayor milagro que Dios hace es el de la conversión del corazón. Ese es el verdadero milagro. La ñandeña ni convertir oña en tu ponama con a tres lecturas mañana en dos y nada entero de tea o en no ya lleva ñande a to y ñande yara para que nos convirtamos. Conversión, shub, dar la vuelta, volver sobre el camino que nos dirige hacia Dios. Upea dice la conversión, hebreo beshub. Upea dice metanus, metanoia. Vea griego, vea dice tu meta, o sea, tu cabeza, nus, tu conocimiento, que tiene que dar la vuelta e ir hacia una meta. ¿Cuál es tu meta? De Dios. Dice la conversión. Entonces, queridos hermanos, aquí, después de haber escuchado estas lecturas, nosotros estamos en este segmento, Ñande Yarañe Responde. Y sobre todo entra
esa pregunta que muchos de ustedes han hecho sobre la cuestión de la responsabilidad. Padre, ¿hasta qué punto yo soy responsable? Dice, ¿hasta qué punto? ¿Acaso no es Dios el que me salva? Dios el que me da todo, etcétera. Dios el que me da el milagro de mi salvación. Y querido hermano, para como para la protestante cuera. Entonces, la responsabilidad, porque ellos pues dicen solo la fe, la gracia de Dios. Cierto, eso es importante. Pero la gracia de Dios se incuba en el corazón del hombre. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo. Por eso se habla de obras. Pero no obras porque es la obra la que te va a salvar en sí, sino que la obra es consecuencia de que vos crees en Dios. Yo, por ejemplo, le digo, soy cristiano, creo en Dios y vivo de acuerdo a lo que Dios me pide en su mandamiento. Entonces ahí te dice, no robarás. ¿Y qué quiere decir tu obra? Tu obra quiere decir que en de mondamoy. A la otra vez, y no, en Jesucristo, con que vale que vos digas, Jesús, mi Salvador, andan breo. Si ya salvande, ya punde de montaña, vas a reorganizar, ya por la de religión, porque de entonces ya pues me cogido 3 veces mientras llega, entonces ya por la de religión, etc. No, queridos hermanos, no nos queramos joder, da peche. Tenemos que entender y saber justamente qué significa. Son 2 piernas, por decir así. La fe y las obras, te dice. La tradición y la Biblia, es decir, se tiene que ver. La palabra de Dios, por definición, queridos hermanos, es parenética. El contenido de la palabra de Dios es parenético, el contenido. ¿Entendés? Va a decir la parenético, si yo soy sacerdote, tengo que vivir como sacerdote, o si no estoy viviendo como sacerdote. Si yo estoy casado, tengo que vivir como un casado, no como un solterito. Si yo soy verdaderamente un cristiano que me he bautizado, tengo que vivir como cristiano bautizado, o si no, no sé si hay que explicar con qué terminología para que podamos entendernos. Con algo y simple tereín, con a mitad de preescolar, tú entiendes. De con la me voy a llevar derecho de mi hijo, no haga eso porque eso está mala o mañana, apilla o entendemos, aprendo ya poema. Apilla ya agua y entero donde diga tú, pilla la de educar. Eso, ni que ya puedo ver porque vean ya pueden herir la yagua y ve. Apilla de eso, habiendo ya pomo a ver. Apilla ni. Pero ahí está el famoso trato curé que la Biblia también habla y por eso dice que el chancho es impuro. ¿Por qué? A la curendi trato curé manteve. Trato curé dice la curendi diga tú eres yo ve. Ni que vos vean ni que porque andemos yo ya te envío andai por yo penande. Nay por. Bueno, esto, queridos hermanos, simplemente le estoy diciendo para que entendamos en este sector, ¿verdad? En este segmento que nosotros le llamamos Ñande Yarañe responde. Esta es una terminología, simplemente la responsabilidad. Responsabilidad. Va, eso ve. Esta en la porandúa lleva y la responsabilidad. La responsabilidad. Llévalo ya popamba, es responsabilidad, pero yo haré con este camino de mi propia salvación de la gente. Bueno, la toma de conciencia de las propias responsabilidades, de ella y ella, ¿dónde estás ya, Curiñante? En esa lectura maravillosa, ¿dónde estás? El Evangelio, ¿verdad? Pero justamente del primer domingo fue eso. Pero ahora nosotros estamos mirando cuál es esa responsabilidad que Dios pone en nuestras manos. Entonces, nosotros cuando asumimos las responsabilidades, a esa persona le llamamos una persona adulta, un cristiano adulto. O también, así también es toda una sociedad responsable, una sociedad, y esto sí que es bueno para nosotros. Hay que mirar un poco si nuestra sociedad, nuestro Paraguay, nosotros somos verdaderamente responsables. Ya mañana va ese valle coñan de política, ve. Ya mañana va ese valle coñan de religión, ve. Ya mañana va ese valle coñan de economía, ve. Ya mañana va ese valle coñan de educación, ve. Ya mañana entonces en el aspecto social con nuestros hermanos indígenas, niños de la calle, drogadictos. Pero tú ya muy que imagina veñan de cuá.
lleva en la herida y en la llaga. Porque responsabilidad quiere decir cuando una sociedad, cuando una persona es capaz de mirar, abrir los ojos y darse cuenta cómo estamos caminando. Quiere decir que en muchas cosas nosotros no somos responsables o no queremos responsabilizarnos. Y ese pecado, cuando no queremos responsabilizarnos, a eso es lo que nosotros le llamamos omisión. Omitimos, dejamos, ñambolqué, dayeikuase, ñambotu ñandereza, ayeva. Ayahuatala de la peña de yapo, sea yapo y sea impona y que lo demás le coma michi, ¿entiendes? Eso es omitir, omisión. Entonces quiere decir que no asumimos nuestra responsabilidad. Entonces, impona este día venían de decir la Virgencita de Cacupea, lleva 6 charamos, porque siempre con la mamá te indica el camino, para que podamos asumir nosotros nuestra propia responsabilidad. Por lo tanto, se desarrolla ¿qué cosa? Se desarrolla la capacidad de sensibilización. Ñaña sensibilizar, ñande y ahí vienen nuestras terminologías importantísimas, ¿verdad? Hay yara anga, porque yo pepe hay shaina peñan de yara anga, pesera pisabe, hay yanga, hay yanga. Aquí está la imagen de mi Dios. Pero esa es una responsabilidad que tiene que salir de nosotros, del corazón, ¿verdad? Y bueno, nosotros decimos, por un hombre entró el pecado en el mundo, ¿verdad? Bueno, entra el pecado. Ahora vamos a ver y vamos a sensibilizarnos y darnos cuenta para después asumir una responsabilidad como la que Jesús asume después. Por un hombre irresponsable, Adán y Eva. Entonces cuando la serpiente, ¿verdad? Hemos leído en el primer domingo anterior, domingo pasado, le seduce. Este es el fruto que si ustedes comen, ustedes van a ser como dioses. Na pecotemo, ay abavere, pilla poda la bella posea esa. Y ahí entonces aparece, ¿verdad? Este relato del pecado de Adán es apto para servir de respuesta a una interrogación fundamental. ¿Quién es responsable de la dureza de la vida y de la muerte? Entonces, ¿quién es el responsable, de la dureza de la vida y de la muerte de una sociedad? ¿Quién es el responsable? Díganme. Yo una vez cuando predicaba a los retiros, a los jóvenes, sobre todo del salesianito, cuando nos íbamos ahí hacia Intún, primero ojo por curso, 30 veces vilar a la juventud, yo venga tú en que taponaje, ni hay gusto, 2-3 días, beber en bater. Y yo les hablaba de esto. Y muchos de los jóvenes levantaban la mano, muchos jóvenes, porque el joven pues así, ¿verdad? Entonces como que te cuestiona todo. ¿Qué es lo que me quería cuestionar? Y me decía, ¿por qué Dios es tan malo? ¿Verdad? ¿Por qué Dios es tan malo que permite que exista la pobreza? Dios es tan malo que permite que existan chicos de la calle, que permite que existan indígenas, que todo aquello. A mañana se ya buscamos y cuando si pegan siempre la misma pregunta, oye, ponde, y todos hacemos la misma pregunta. ¿Por qué Dios es tan malo que hace que exista eso? Anda ahí, ñandenio. Falta responsabilidad del pueblo, ¿para con quién? Y del pueblo para con la misma sociedad, nosotros. Ñandego la llamo ahí a la gente que después nos lleva a que existan chicos de la calle, que no existan los recursos necesarios para la educación. Nosotros, por ejemplo, estamos preocupados. Hambre cero. ¿Qué tiene que ver la escuela con hambre cero? ¿Qué tiene que ver? Hace un poquitito de raciocinio filosófico. El asunto de ya tú ya me en la filosofía. La escuela no es para ir a comer. El botón la hambre cero trataban de pueblo que tenga su plata y que vaya a comprar o que produzca lo necesario para comer. No puedo yo como Estado. Hambre cero para este niño. Agendula diputado, senador Cuera. No, que no puede ser que ese niño se vaya ahí, no puede reflexionar porque no ha comido. Vos no sabes lo que significa el desayunar antes y el comer para que ese niño después pueda allí hacer su ejercicio de matemática. Estamos todos locos. O no entendí. Aquí estamos ahí sentados en esos lugares. Solucionar el problema social. Solucionar el problema de las familias. ¿Por qué una familia tiene que estar sufriendo hambre? ¿Por qué ese niño no tiene algo que comer en su casa? ¿Entendiste? Vamos a hacer bien las cosas. Hambre cero. Y después luego nos ufanamos de todo.
Eso es para no decir plata upeala ya posee. O sea, ya pucañan de la pisacuera. La Virgencita de Caacupé hoy nos va a dar palizas y nada a nosotros, ¿verdad? Lastimosamente como pueblo. Entonces, si estamos hablando de responsabilidad, como dice hoy justamente la palabra de Dios, ¿quién es responsable de la dureza de la vida? ¿Quién es responsable de la muerte de un pueblo? O de la pobreza, yo diría, o de la falta de recursos para mucha gente. Y somos nosotros. Primero, nosotros pueblo. Nosotros, don Juan Pueblo. Porque somos nosotros que después también nos colgamos de tu amiguito que está aquí, que está allá, que hace esto, que hace aquello. Y porque él tiene poder, apenas la cuestión de influencia, ¿verdad? Y entonces están los baby, cueran un gadipu baby, y hay de todo. Y eso sigue. Aquí invante colomita. Pero entonces quiere decir que no somos conscientes, no somos absolutamente conscientes de lo que Dios nos está pidiendo. Esto es palabra de Dios, queridos amigos. Esa es la palabra de Dios. Y dejémonos entonces de querer inventar nuestras propias sectas y religiones, en donde solamente decimos, ay, que Dios te da plata, que Dios te bendice, que Dios haga esto, hermano, y usted va a recibir la bendición de Dios. Sí, bendición de Dios para que vos estés bien. Pero verdaderamente nunca te interesaste entonces del pueblo, de la gente o de la sociedad. ¿Entiendes? Entonces aquí tenemos que buscar el bien, queridos hermanos, el bien de los demás, el bien de todos. No se olviden San Ireneo de León, que yo siempre insisto, la gloria de Dios es el hombre viviente. Y cuando te dice el hombre viviente, quiere decir el hombre que se realiza en su dignidad. El hombre viviente. Yo no sé si nosotros nos damos cuenta cuando caminamos por ahí, ¿verdad? Hay tantos que ahora yo eso nunca veía antes en el Paraguay, ¿verdad? Que van en los basureros, a Pepe oye por acá, basura oye por acá. Incluso algunos para comer, ¿eh? No es solamente que están esos que van y recogen cartón o que recogen, no sé, cosas viejas para allá vender, etcétera, etcétera. O si no, tenemos que robar cables. Creo que el cobre, eso es lo que están robando, ¿verdad? El cobre creo que es, ¿verdad? Que van robando ahí de las telefónicas, de lo que es la luz eléctrica, un monda paive, o a venderme. ¿Se da cuenta? Y eso, pico, es lo que nosotros queremos. Pea pico la ñan de sociedad. Ya es ahí de ina la ñan de ella posee. Entonces, responsabilidad va mucho más allá. La pregunta es esencial y fundamental. ¿Quién es el responsable de la dureza de la vida, de esta dureza de nuestra vida, de esta dureza de nuestro Paraguay, de esta pobreza, etcétera, etcétera? Y en todos los sentidos, Xenañe es simplemente de la pobreza del bolsillo, sino que la pobreza en todo sentido, de nuestra ignorancia, de nuestra incapacidad de reflexión, de nuestra incapacidad incluso de los que tienen que dirigirnos y gobernarnos y mirar los focos esenciales. Tal vez vamos a ir apagando fuego en el momento para comenzar, pero no veo también proyectos que nos ayuden a largo plazo para que salgamos y seamos una nación verdaderamente cristiana. Bueno, queridos amigos, sobre esto hay mucho que reflexionar, pero hoy es 8 de diciembre. Vamos a poner bajo la protección de nuestra Madre de los milagros, porque el verdadero milagro sucederá en Paraguay cuando cada uno de nosotros entiende el YSAPA, se da cuenta y ahora se confronta consigo mismo y dice, bueno, Señor, queremos que nos ayudes a convertirnos de corazón y que vivamos de acuerdo a tus principios, de acuerdo a tu evangelio. Muy bien, me despido de ustedes en este domingo, les deseo feliz fiesta de Caacupé y les dejo la bendición por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de los Milagros de Caacupé, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandi Yarañe Dominical. Y viva la Virgen de Caacupé. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.